Bien, entonces continuando con el programa de especialización en seguridad y salud en el trabajo en minería, vamos a continuar con la clase de higiene ocupacional. Mi nombre, ya me conoce, Yesenia Romani, y nos basamos en el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. Bien, nuestro Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional pues tiene como objetivo, sabemos, prevenir la ocurrencia de incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Y acá algo muy importante, sí, lo vamos a marcar enfermedades ocupacionales porque justamente lo que nosotros vamos a ver el día de hoy es higiene ocupacional. Va a estar dividido, sabemos, en dos partes, dos clases. La primera que vamos a tocar un poco más de la introducción y también agente físico de ruido. Y la siguiente clase vamos a tocar pues los otros agentes físicos y demás, ¿sí? Así es que lo vamos a dividir en dos. Y lo que pretende es promover la cultura de prevención de riesgos laborales en la actividad minera. Y para ello siempre se tiene que tener en cuenta la participación de todos los trabajadores, los empleadores y el Estado, ya sea con las diferentes entidades de fiscalización, ¿sí? Pues en el MIN, el Ministerio de Trabajo, a través de la SUNAFIL, ¿cierto? Entonces, aquí les comento, pues que vamos a empezar con higiene ocupacional. Es muy importante, la higiene ocupacional es parte del sistema de seguridad y salud ocupacional, ¿sí? Tenemos que ver diferentes tipos de agentes, ¿sí? Físicos, se va a mencionar biológicos, entre otros, ¿sí? Entonces, es una rama importante de la higiene industrial. Específicamente, se realiza, ¿sí? Los monitoreos, que lo vamos a ver en la siguiente clase con un ejemplo que les voy a mostrar justamente de las actividades que se realiza en la actividad minera, ¿sí? Que voy a compartir con ustedes. ¿Y por qué? Porque es una actividad de riesgo, sabemos, y las actividades que se dan es del día a día. Por ejemplo, vemos las fotos de una persona que está soldando, entonces ya está expuesto a diferentes, agentes químicos, ¿cierto? Y si es que está expuesto al calor intenso de repente, si está trabajando a la intemperie, pues también estrés térmico. Y así sucesivamente puede estar expuesto una persona, un trabajador, especialmente los contratistas, a diferentes agentes al mismo tiempo, ¿sí? Si vemos esta foto, la persona que está soldando está expuesto a agentes químicos. Y si está a la intemperie, también a qué cosa, por ejemplo, ¿no? Iluminación, podría ser estrés térmico, ruido, entre otros, ¿sí? Entonces tenemos una gama, en realidad, que se va a ir viendo cada uno de ellos, de los agentes que vamos a ir dando o compartiendo. Y la higiene ocupacional, ¿qué es? Es una especialidad no médica orientada a identificar, reconocer, evaluar y controlar los factores de riesgo ocupacionales. Como se ha mencionado, físicos, químicos, biológicos, también se incluye psicosociales, disergonómicos y otros, ¿no?, que aplicaron, que podrían afectar la salud de los trabajadores, y la finalidad es prevenir las enfermedades, justamente ocupacionales, ¿sí? Y higiene ocupacional va de la mano con justamente que el profesional de la salud ocupacional, en este caso el médico, ¿no? El médico en salud ocupacional especializado. Y va de la mano trabajando con el ingeniero, porque a través de un programa que se tenga de monitoreos en el año, pues se va a realizar en conjunto, ¿no?, el área de seguridad y salud ocupacional. Sabemos que los mapas de procesos de la empresa, de una unidad minera o también de empresas contratistas, sí,
que van a realizar diferentes trabajos. Y para cada uno de esos procesos es probable que se tenga algún tipo de agente. Algún tipo de agente que hay que monitorear, sí, que hay que identificar, que vamos a ver cuáles son las etapas, ¿no?, de un monitoreo, ¿no? Así tal cual nosotros lo conocemos, los monitoreos y los agentes. Porque, por un lado, sabemos que es la prevención de las enfermedades ocupacionales, ¿sí? Y en algunos casos también podemos prevenir los accidentes de trabajo, porque si se tiene mala iluminación en un lugar de trabajo y una persona, por ejemplo, está manejando, ¿sí?, un vehículo, pues podría tener un accidente, ¿sí? Por ejemplo, el caso. Además de que en todos los diferentes procesos se tiene diferentes tipos de agentes. Nosotros vamos a ver algunos de higiene ocupacional, no todos, es probable porque es bastante extenso, y sí, como muestra de ejemplo, ¿no? En el caso de responsabilidad de la alta dirección, que son los procesos direccionales, generalmente ellos están expuestos a ¿qué? A estrés, ¿no? Están estresados, de repente la organización, y pues toda la responsabilidad del liderazgo de una unidad minera. Entonces, para ellos, quizás más aplicados va a ser, ¿qué cosa? El agente de riesgo psicosocial, ¿no? Es probable. En realidad el psicosocial se hace para toda la empresa, ¿sí? Para todos, ¿sí? Tanto la unidad minera como las empresas contratistas. Cada una de ellas debe de tener justamente estos monitoreos. Sin embargo, en el IPER-C, que también sabemos que es una herramienta de gestión y que dentro del IPER-C tiene que estar justamente los monitoreos, de acuerdo a las programaciones, de acuerdo a los puestos de trabajo. Justamente es lo que estamos mencionando, ¿no? En el caso de la alta dirección, las gerencias, pues ellos quizás no van a estar expuestos pues a ruido, iluminación, ¿no? Pero sí a psicosocial. Entonces, tener en cuenta ello. Y además, otro agente es el agente de riesgo. ¿Qué cosa para este caso? Disergonómico, ¿no? Para ellos sí, porque son personas que trabajan o los puestos de trabajo en oficinas administrativas, que sin embargo van a hacer un trabajo de visita, de rutina, de inspección, sí, pero esto no lo hacen en todo momento, ¿no? No es como las personas operativas que van haciendo trabajo del día a día, que su trabajo justamente qué cosa es, o sus funciones, responsabilidades es in situ, en campo. Entonces, para ellos, generalmente, los procesos direccionales, en este caso, o estratégicos, se aplican dos: el psicosocial y el disergonómico, ¿sí? Ellos. Y obviamente también iluminación, ¿no? Porque donde estén trabajando en las oficinas, generalmente tienen la estructura, dependiendo de donde estén trabajando, en las oficinas, en Lima o en provincias, o también en la misma unidad minera, ¿no? Entonces, ya continuamos con los procesos principales, y acá sí, ¿no? Acá sí tenemos diferentes tipos de agentes físicos, químicos, biológicos, también los psicosociales, también los ergonómicos, pero los principales son algunos, ¿no? Porque tenemos de repente demasiado, sí, el ruido, de repente la iluminación, de repente los agentes químicos, ¿no? Entonces tenemos diferentes. Por ejemplo, para extracción y transporte de minerales, ¿no? Para el proceso en sí en planta. En planta, de hecho, que tenemos el agente de riesgo, ¿qué cosa? Químico, ¿no? Ya hemos mencionado bastante y lo vamos a volver a mencionar en cuanto a los agentes químicos también, ¿sí? Ellos están expuestos. Y es probable también a que aquí, más que toda la extracción de mineral, a ruido, a polvo, ¿no? A polvos. Y es por eso que se tienen los monitoreos cada cierto tiempo. Entonces tenemos, ¿qué cosa?
ya dos tipos de agente identificados. Estamos por ahora haciendo un ejemplo, nuestro mapa de procesos muy general de lo que podríamos tener. Y esto empezamos así porque, como les dije, vamos a hacer la primera etapa, nada más por ahora de ruido. ¿Qué otra cosa más? En almacén de concentrados, el almacén también podríamos tener los químicos, ¿sí? Podríamos tener, es probable, el ruido, ¿sí? También algunos físicos, porque puede ser también iluminación, ¿no? ¿Dónde quizás esté acá en extracción de mineral? Al momento de transportar, ¿sí? O voy a tener vibraciones por justamente el movimiento de los camiones, de los equipos, además de que algo muy importante, ¿no? Las personas que trabajan en minas subterráneas, de hecho, que ellos utilizan un equipo manual o eléctrico, entonces van a justamente tipo perforadoras y van a estar expuestos a vibraciones. Entonces también vamos a ver el proceso de la operación que las personas estén expuestas a vibración. Entonces tenemos vibraciones, tenemos como parte de físicos, iluminación, ruido, estrés térmico, ¿no? También estrés térmico, porque tanto las personas que están expuestas a la intemperie, a tajo abierto, o más aún, incluso las personas que están en minas subterráneas, porque dentro, especialmente en temporadas, se tiene las temperaturas más elevadas, ¿no? Entonces, dependiendo dónde esté ubicado, ¿no? Entonces, para considerar, en general, los procesos principales u operativos es donde se tiene los monitoreos, se va a tener que realizar los monitoreos de acuerdo a los programas para que se realiza. Aquí es prácticamente están todos los agentes de riesgo, ¿no? Tanto químicos, físicos y los que habíamos mencionado. Disergonómicos por las posturas, ¿no? Porque hacer muchos trabajos operativos del uso de equipos de herramientas, las posiciones de los trabajadores, ¿sí? Hay mucho ahí por monitorear y también por controlar, porque es una serie de etapas que vamos a ver que hay guías para cada caso, ¿no? De acuerdo a este reglamento. Y despacho tendríamos también tenis ergonómicos, es probable, iluminación. Entonces, tenemos una gama, como les mencionaba, ¿no? Acá tenemos varios tipos de agentes. Y los procesos conexos, ¿sí? Que normalmente habíamos ya mencionado varias veces, lo realizan las empresas contratistas, ¿no? Las empresas contratistas. Entonces, tenemos los diferentes servicios que se realiza construcción, ya nos vamos imaginando que tenemos vibración, tenemos ruido, tenemos agentes químicos, ya sea por los polvos y otros, ¿sí? Estrés térmico, entre otros. Ya, disculpen. En cuanto a, por ejemplo, aguas, relaves y medio ambiente, también, ¿no? Seguro que químicos. Protección humana patrimonial, recursos humanos, comunicaciones, TI, ¿sí? Seguridad y salud ocupacional, innovación, relaciones comunitarias y desarrollo social. Bueno, casi todos están, como son casi la mayoría actividades administrativas, pues van a tener iluminación, psicosocial, ¿sí? ¿Qué más? Disergonómicos, y en algunos casos, las personas que salen, por ejemplo, como relaciones comunitarias, ¿no? Ellos van a campo, es probable, pues están expuestos a estrés térmico, ¿sí? Estrés térmico, iluminación también se ha mencionado, y también seguridad y salud ocupacional, ¿no? Abastecimiento también es probable. Y acá químico, aguas, relaves, y acá también podría estar laboratorio, o quizás laboratorio acá, porque acá lo que van a hacer es el monitoreo, por ejemplo, ambiental, ¿no? Entonces llega una empresa tercera,
proveedora, contratista, y va a realizar esos monitoreos. Y como esta persona está puesta, porque va a caminar de repente por diferentes lugares, pues está expuesta a estrés térmico, es probable. Y acá, si es que tenemos, de hecho, el procesamiento de mineral, regresamos acá, si se tiene laboratorio, obviamente se tiene que hacer los análisis. Entonces, como podemos ver en todos los procesos de una empresa, pues se tiene que hacer estos monitoreos, ¿no? Que después de ello, de acuerdo a los pasos a seguir, se va a obtener la información y lo que va a hacer la empresa es controlarlos. Importante, ¿no? El comité de SST, Seguridad y Salud Ocupacional en este caso específico, Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, después que se realiza como parte del comité, ¿sí? Una reunión, cuando ya se tengan los monitoreos, ellos van a estar, son las primeras personas que van a estar, ¿qué cosa? Pues informadas de los resultados, ¿sí? Ya sea en los diferentes procesos que se haya desarrollado, ¿no? Bien, entonces tenemos que el comité es importante, un eje importante en la unidad minera, ¿sí? También hay que mencionar, sí, que higiene ocupacional, sí hay que tener qué cosa. En la unidad minera, como les había mencionado, pues ellos se tienen que tener o desarrollar, elaborar un programa de monitoreo, que de hecho que las empresas lo tienen, porque esto siempre se ha realizado. Siempre se ha realizado. Y tiene la planificación, la organización, la ejecución y la validación de los monitoreos, del programa de prevención en los diferentes tipos de agentes que se han mencionado, ¿sí? Y estos tienen que ser realizados por quienes, por profesionales, ¿sí? De acuerdo a lo que menciona la norma. Tenemos entonces quienes, los ingenieros de minas, por ejemplo, ¿qué profesionales pueden realizar estos monitoreos para estar al tanto, ¿no? Porque ustedes que van a empezar, algunos a practicar, otros estarán trabajando quizás o haciendo, ya tienen experiencia en diferentes tipos de contratistas, que es cuando ahí se aprende, ¿sí? De los diferentes tipos de actividades, porque me menciona varias personas que es bastante difícil ingresar al sector de minería para trabajar ya. ¿Por qué? Porque ellos piden que tenga una persona pues mucha experiencia, prácticamente es como que imposible, algunos dicen, ¿no? Ingresar desde hacer las prácticas, pues tienen una selección muy rigurosa para poder trabajar. Entonces, se les recomienda, se les sugiere que empiecen por empresas contratistas, que hay mucho por hacer, como les decía, porque ellos son los que hacen las actividades operativas, la mayoría de estas actividades operativas para las empresas mineras, diferentes servicios que puede brindar cada una de ellas. Entonces, son 4 las ramas, ¿no? Los profesionales que van a poder trabajar generalmente en una empresa minera y que van a hacer, para este caso, para monitoreos, ¿no? Los de minas, higiene, seguridad industrial y minería, los geólogos, metalurgistas y los químicos, ¿no? De esas profesiones, los ingenieros. Y estos tienen que estar colegiados, obviamente habilitados, y el mínimo de experiencia que se pide es de 3 años en la industria o la actividad minera. Y o en higiene ocupacional, además de capacitaciones o estudios de especialización, ¿sí? Y quienes van a reportar al gerente de seguridad y salud ocupacional, ¿no? Entonces, como para estar al tanto de qué profesiones, no todas pueden participar, ¿no? No todas pueden trabajar, que algunos podrían ser si es que aplican, ¿no? Porque hay empresas, por ejemplo, o profesionales que son industriales y se han especializado, ¿sí? Y lo que están haciendo otras personas es que estudian de repente diferentes profesiones
y cuando ingresan al sector minero van actualizándose o de repente llevan una segunda profesión, ¿no? Ya se especializa en minas, de repente en higiene, geología, entre otros. La mayoría sé que va estudiando minas o algunos civil, ¿no? Para especializarse en seguridad, salud ocupacional. ¿Y por qué tienen de repente por ahí más chance, sí, a ingresar a la industria, ¿no? Al sector? Entonces, tenerlo en consideración, ¿no? Para los que algunos quieren ingresar a ese sector. Bueno, entonces, esto en cuanto a la información de los profesionales que están en higiene ocupacional. La gestión de la higiene ocupacional de acuerdo justamente al Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, que es lo que dice que debe incluir, ¿qué cosa? La identificación de peligros, evaluación de riesgo que afecte la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores en cada puesto de trabajo. Eso lo sabemos, ¿no? Es obligatorio contar con un IPERCE, porque en el IPERCE vamos a ver que está incluido los monitoreos, ¿sí? Luego, el control de los riesgos relacionados a la exposición de agentes físicos, químicos, biológicos y ergonómicos en base a la evaluación de los límites de exposición ocupacional, ¿no? Cuando estos apliquen. Sabemos también ello que hay límites, ¿sí? Que se compara lo que dice la base legal, ¿sí? Con, o los estándares con lo que se está midiendo en campo, ¿no? In situ. Y luego se hará, pues justamente, se va a seguir el procedimiento para evaluar y finalmente el resultado. Y acá la incorporación de prácticas y procedimientos seguros y saludables a todo nivel de operación. Bien, entonces lo que se tiene que hacer después de tener los controles, ¿sí? Primero se evalúa, se identifica, se evalúa, se controla y hay que agregar buenas prácticas, ¿sí? Procedimientos para que sean para qué cosa, para proteger al trabajador, para que el puesto de trabajo sea seguro y saludable a todo nivel de operación. Habíamos mencionado desde la alta dirección, la operación y las actividades conexas, ¿no? Y los diferentes tipos de servicios que puedan prestar cualquier empresa externa. Bien, entonces tenemos la gestión de higiene ocupacional. Tenemos el IPERCE. Habíamos mencionado que en el IPERCE es un proceso, una herramienta de gestión en la cual vamos a identificar todos los peligros, los riesgos y los impactos, ¿no? Y se va a tomar todos los controles a todo nivel, de acuerdo a las normativas legales. Y eso es el IPERCE que se tiene que hacer antes de empezar a hacer los monitoreos, ¿no? Entonces, se tiene que tener en cuenta qué cosa, pues los problemas potenciales, se va a evaluar el puesto de trabajo, ¿no? De acuerdo a los equipos, herramientas que estén utilizando, ¿no? Si es que hay una deficiencia, las acciones quizás inapropiadas de algunos trabajadores, los efectos que puedan surgir en cuanto al uso, si es que hubiera acciones correctivas que no se están usando, haciendo, ejecutando, y todas las actividades diarias, al inicio, durante y la ejecución de las tareas que se mencionan. La jerarquía de controles, ¿por qué lo menciono nuevamente? Porque como es parte del IPERCE, lo que sabemos y hemos desarrollado, este tema es tan importante, pues la eliminación, en el caso de higiene ocupacional, ¿sí? Si vamos a hacer un monitoreo y vamos a identificar un potencial, de repente peligro, en este caso para la salud, ¿cierto? Para la salud del trabajador, ¿se puede eliminar, por ejemplo, el ruido? No, se puede eliminar el ruido. Se puede sustituir de repente el equipo, lo que se esté realizando. Podría ser o no, ¿no? Dependiendo de las tecnologías, nuevas tecnologías, los nuevos cambios en los procesos. Podría ser,
¿no? Se elimina lo más fácil. Bueno, si no, de repente el presupuesto está dentro de, para que puedan hacer esos cambios, esas mejoras, se podrá hacer. Si no, se podrá sustituir por de repente otro equipo, o de repente también controles de ingeniería, que el equipo sea, por ejemplo, menos ruidoso, como quizás de repente lo más común que siempre se dice, ¿qué cosa es? De repente proteger ese lugar, aislar ese equipo, ¿sí? De repente tratar de aislar con eh, dentro de un área específica, ¿no? Podría ser. Pero esto normalmente es pues cuando son equipos, por el mismo proceso, a veces es difícil de disminuir ya, de minimizar, en este caso el ruido, ¿no? Es probable, es probable. Bueno, entonces si es que en estos casos ninguno de ellos se puede hacer por diferentes motivos, ¿no? Que sabemos que es mejor, pero quizás es más costoso. Ya donde estamos acá, nosotros en la señalización, controles administrativos. Y aquí es donde está el tema de los monitoreos, ¿no? Si lo vemos con un hipercel línea base, que ya hemos estado viendo bastante en las clases anteriores, pues acá vamos a tener los monitoreos de los diferentes tipos de agentes. ¿Qué es lo que se va a hacer? Acá un programa, ¿no? O sea, es lo adecuado. Un programa anual. Y ese programa anual lo tiene que también aprobar el comité, ¿no es cierto? Todos los programas tienen que ser, ¿qué cosa? Revisados y aprobados por el Comité de Seguridad Ocupacional. Y se tiene que, pues, llevar, ¿qué cosa? Se tiene que hacer seguimiento y luego el control, ¿no es cierto? De lo que fuere, y después de la información que se tenga. Y además también importante la señalización, ¿no? ¿Por qué señalización importante? Porque nosotros sabemos, un poco ya, voy a ir comentando sobre el sistema de gestión de CCO, ¿no? El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en este caso, sistema de gestión de CCO. Bueno, ya sabemos qué es lo que tiene un sistema de gestión y vamos a agregar, en el caso de, o vamos a tomar algunos puntos para el caso de señalizaciones, por ejemplo, controles administrativos. Señalizaciones en todos los lugares, ¿no? De ruido, usar sus EPPs correspondientes, por ejemplo. Acá, ¿qué cosa? El hiperset, que sabemos que tiene que estar en un lugar visible, ¿no es cierto? Publicado, ¿sí? Con todo lo que hemos estado mencionando. El mapa de riesgos. Qué importante es hablar del mapa de riesgos. El mapa de riesgos, ¿por qué? Porque como ustedes saben, un mapa de riesgos, ¿qué es? Un layout del lugar de trabajo, sí, y los diferentes lugares que se tenga, ¿no? Lo recomendable es que se tenga por pisos, por áreas, el mapa de riesgos, no solamente un mapa para todos, solamente lo vi una vez y ya está, no. Tener en diferentes lugares, porque ustedes saben que una unidad minera, diferentes procesos, diferentes áreas que se tiene. Entonces, es muy complejo en algunos casos y se recomienda que se tenga en cada lugar, ¿no? En cada proceso. Entonces tenemos acá pues el mapa de riesgos, seguro que la planta, ¿no? Si lo dividimos nada más, un ejemplo, pues acá tendremos riesgo de qué, ¿no? Riesgo de ruido, riesgo de vibración, uso de tal cosa, riesgo de lo que fuere, ¿no? No solamente los que pues podrían causar un accidente, ¿no? Caída al mismo nivel, sino también agregar equipos en movimiento y todo eso como parte de accidentes, pero también debemos de tener en cuenta, por ejemplo, una señalización de riesgo psicosocial, otra de riesgo disergonómico, otra de físicos, ¿no? Y todo lo que hablamos, por ejemplo, temas de temperatura, ¿sí? De repente elevada temperatura, ¿no? Y así. Entonces tenemos diferentes tipos de riesgos en el mapa de riesgos. Entonces, esto está relacionado muchísimo con lo que estamos tocando ahora, que es higiene. Por los riesgos que están expuestos a algunos trabajadores, de acuerdo a qué cosa, al proceso, o donde estén, ¿cierto? Donde estén.
Entonces, como parte de controles administrativos, ¿sí? Tenemos la elaboración de los mapas de riesgo, el IPERC, y también los formatos, ¿no? Los formatos, los registros, ¿qué cosa es lo que nos piden? Acá importante, ¿por qué? Porque cuando se hace el monitoreo, ¿sí? Acá están los programas, por ejemplo, que les había mencionado, los programas, se va a realizar ¿qué cosa? Los monitoreos. Y de los monitoreos nos dan un informe. Y el informe no solo va solo, ¿cierto? Va con un registro. Y ese registro es lo que me piden qué cosa, las diferentes entidades, ¿no? Los registros. Bueno, si hablamos de SUNAFIL, más que todo SUNAFIL, ¿no? Registros. ¿De qué? El registro importante justamente es de los agentes, ¿cierto? Monitoreos de los agentes de riesgo, ¿no? Y ahí se tiene todos los riesgos que sabemos, y ese registro debe acompañar al informe de monitoreos que se va a realizar de acuerdo al programa de monitoreos. El programa, su informe, los registros, y después, bueno, aquí la información procedimental, guías, manuales, entre otros, que tenemos, ¿sí? En cuanto solamente a, si específicamente estamos tocando el tema de qué, de higiene. Y finalmente vienen los CPPs. Sabemos que los CPPs es obligatorio, importante, de acuerdo a cada tipo de actividad que se esté desarrollando. Bueno, si es ruido, si es vibración, bueno, ¿qué podemos usar, no? El ruido, obviamente, sabemos que si es químicos, que, pero para todos no, ¿no? Porque disorganómicos, bueno, no hay EPP, ¿no? No hay EPP para poder utilizar. Y bueno, psicosocial tampoco, ¿no? Pero los otros sí. Entonces, tenemos que tener en cuenta que EPP. Así es que, bueno, eso es como para poner un poco en contexto dónde estamos como parte de higiene ocupacional, qué es lo que se hace, qué es lo que se debería realizar, y vamos a tener que desarrollar. Bien, entonces esto es como parte de la jerarquía de controles. Peligro, sabemos lo que es. En este caso estamos algunas personas trabajando, por ejemplo, con materiales químicos peligrosos. Y esto se va a dar siempre, ¿no? En toda empresa minera, unidad minera, hay agentes químicos y materiales peligrosos, porque es parte de su proceso. El peligro, entonces, es esa situación que que va a ser capaz de ocasionar algún tipo de daño a las personas, sabemos, equipos, procesos y ambiente. El riesgo está, ¿no? Si seguimos con el agente químico, la manipulación, sabemos de los agentes, es probable que pues pueda haber un derrame, ¿no? Que pueda por ahí sentirse de repente, hay un escape, ¿no? Entonces podríamos tener algún tipo de consecuencia. Y si esa persona hace su trabajo, su puesto de trabajo justamente es la manipulación de estos agentes químicos, y esto justamente en la siguiente clase se le va a comentar, porque está expuesto. Y sus límites máximos sabemos que, pues, de acuerdo a la exposición que tenga el trabajador, no puede estar expuesto las 8 horas, todo el tiempo, a diferentes tipos de agentes químicos, ¿no? Porque hay una clasificación en la cual los trabajadores pueden estar expuestos quizás con los equipos de protección personal, sí, de acuerdo ¿no? a los métodos, guías y recomendaciones. Y algo importante acá en el riesgo que se tiene, pues en este caso, si hablamos de químicos, ¿cuáles son los controles, ¿no? Y como controles también, que no lo mencioné anteriormente, es en este caso específico para ellos, las hojas de seguridad, ¿cierto? Las hojas de seguridad, conocimiento, y además que lo pide el reglamento sobre riesgo ocupacional, que todos deben de tener conocimiento y de ser capacitados, ¿no? Y cuando veamos las siguientes clases, por ejemplo, de plan de emergencia, ¿no? También se va a tocar nuevamente ello, ¿no? Porque
Los brigadistas tienen que conocer, ¿no? Se ha también comentado en las clases anteriores que los brigadistas tienen que ser entrenados específicamente en algunos temas. Y además no solamente es en las capacitaciones, sino es el entrenamiento in situ. Porque ¿qué hacen ellos si hubiera o pasa, pues en este caso, un derrame, ¿no? Al manipular cualquier tipo de agente. Y en este caso tenemos como ejemplo, pues, la manipulación y operación de estos cilindros de algún equipo. Bueno, y después de hacer el IPRC, pues hay un riesgo residual siempre, ¿no? Siempre, dependiendo del nivel de riesgo que se haya evaluado inicialmente. Y en este caso siempre es el riesgo remanente que existe después de que se haya tomado igual todas las medidas de seguridad, ¿no? Las personas van a estar expuestas si están trabajando a la intemperie, ¿sí? Pues, al ambiente, temperaturas elevadas, ¿sí? Pueden estar expuestos al ruido de los equipos mismos que se van desarrollando, ¿sí? Las posturas, entre otros. O sea, siempre va a haber un riesgo residual, ¿no? Porque no es que se pueda eliminar del todo, ¿no? Hay actividades que se va a tener que desarrollar y hacer. Sin embargo, todas las medidas que se tienen que tomar como control. Entonces, ya mencionando todo ello, ¿sí? Bueno, entonces continuamos ahora con, como parte de los agentes físicos específicamente. En la foto tenemos varios, ¿no? De lo que normalmente están expuestos las personas, los trabajadores, ¿sí? Hablamos para los casos específicos, ¿no? De los procesos que ya también lo comentamos. ¿Qué indica el Reglamento de Seguridad Ocupacional? Todo titular de la actividad minera deberá monitorear, ¿no? Los agentes físicos, en este caso, presentes en la actividad minera, conexas, tales como, ¿no? Como decía, esto de donde ya lo comentamos al inicio, ¿no? En el mapa de procesos. Ruido, temperaturas extremas, vibraciones, iluminación, radiaciones ionizantes y otras que pueda haber, ¿no? Eso como ejemplo, nada más. Algunas las principales. Bueno, y tocaremos pues el tema de justamente ruido, el agente físico que es el ruido. Y como para mencionar algunas definiciones, si agente físico de ruido, el nivel de intensidad sonora, en este caso tenemos la magnitud, ¿sí? Que va a medir la sensación auditiva provocada por la onda sonora de intensidad I, y por comparación con la intensidad, ¿qué cosa? De referencia que se tiene aquí como leyenda, ¿cierto? Como referencia, ¿qué cosa es? Watt por metro cuadrado, 10 por 10⁻⁻12, ¿sí? Y en el caso de I, que sería la intensidad de sonido, W entre metros cuadrados, ¿no? Watts es metro cuadrado, ¿no? Y tenemos el umbral, que es una escala logarítmica. El ruido se mide todo el logaritmo. ¿Por qué? Por las ondas, ¿no? Las ondas, la frecuencia, ¿sí? Dependiendo del tipo de ruido, ¿sí? Se generará diferentes tipos de ondas, pues unas más intensas, ¿no? Va a depender del tipo de ruido que hagan los equipos en este caso, ¿no? Porque quienes hacen los ruidos de repente en algún caso están molestos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos diferentes tipos, en el caso de cómo se mide, se va a medir en decibeles y además satisface la construcción fisiológica de todo nuestro oído, ¿no? Nuestro oído es el órgano en el cual se va a ver afectado en algún momento si pues pasaría los niveles permisibles, ¿no? Niveles, los decibeles de acuerdo a las guías, ¿sí? Que vamos a mencionar. Entonces, de acuerdo al nivel de intensidad sonora, según la OMS, Organización Mundial de la Salud, tenemos que el nivel de intensidad sonora es 10 por logaritmo 10 de la intensidad de sonido entre la intensidad de referencia. Entonces, también podemos ver abajo que se tiene justamente lo referenciado. Bien, ya. Entonces, tenemos acá para mencionar, ¿no? Y el nivel de presión sonora tenemos
que es efectiva de un sonido en relación de valor de referencia y también medimos en decibeles y por encima del nivel de referencia estándar. Se tiene la fórmula que se menciona, la intensidad, que es proporcional al cuadrado de la media de variación de presión, y eso de acuerdo a la SOS. Y además tenemos la fórmula que es proporcional al logaritmo de la magnitud del estímulo de ley de Weber-Fechner. Aplicada a esta relación, entonces podemos visualizar en este caso que el nivel de presión sonora es 20 por logaritmo de 10, la presión entre la presión inicial. Bien, entonces eso como algo teórico que también ustedes lo pueden de repente buscar un poco más de información, ya que pues por ahora vamos a tocar muy general, porque en las clases no vamos a tratar pues de ampliar demasiado en el tema. Lo que sí quisiera que ustedes conozcan, sabemos, ¿sí? Antes de continuar acá, el reglamento de seguridad y salud ocupacional tiene 3 guías, ¿sí? El reglamento, ustedes saben, se basa en diferentes tipos de artículos, que es lo que más tiene, con los títulos, capítulos y todo lo demás. Además tiene anexos, ¿sí? Tiene varios anexos y también tiene guías. Las guías referenciales son 3. Entonces vamos a revisar la primera guía, ¿sí? Que justamente habla de cómo se tiene que realizar el monitoreo de ruido en una unidad minera y empresas, habíamos dicho, contratistas, ¿no? Porque esto se aplica para todas las personas, todas las empresas que trabajan en la unidad minera, ¿sí? Entonces tenemos este anexo, que es el anexo 12, en la cual lo que menciona ese anexo es el nivel de ruido. La escala de ponderación va desde 82, 83, 85, 88, 91, 94, 97 y 100 decibeles. Y el tiempo de exposición máximo en una jornada laboral. Sabemos que lo máximo que las personas trabajan es 8 horas. Sin embargo, sabemos que en el caso de algunas, o prácticamente todas las unidades mineras, trabajan 12 horas al día, ¿sí? Entonces, mencionamos que para 82 decibeles, ¿sí? Que es la unidad en la cual se mide el ruido, pues debería de tener máximo expuesto un trabajador a 16 horas al día. 83 decibeles, 12 horas al día. Entonces, prácticamente estamos hablando de ello, ¿no? Que un trabajador esté expuesto o trabaja en algo puntual, si de repente está haciendo la misma actividad, debería tener una escala de promedio de 83 decibeles en las 12 horas por día de actividad. 85 decibeles, sí, esto es la base también, 8 horas por día, ¿no? Entonces, máximo, 8 horas, a 85. Entonces, también se tiene que verificar ello, ¿sí? En cuanto a justamente el tiempo de exposición, y es lo que se va a realizar, ¿cierto? Y con la escala de ponderación. Y esto, fíjense, MSHA, Mine Safety and Health Agency de Estados Unidos, ¿no? Esta agencia que justamente habla sobre seguridad y minería, ¿no? Entonces, interesante porque después les voy a mencionar para más adelante en cuanto a la prevención de esta organización, ¿sí? MSH. Y cuando, que es lo que menciona esta guía, menciona que cuando el nivel de ruido o el nivel de exposición superen los valores que se están mencionando en este anexo, ¿sí? Se van a adoptar medidas correctivas, porque justamente no podemos dejar así, no habíamos mencionado siempre, en realidad, no solamente para higiene ocupacional, siempre se tiene que hacer medidas correctivas, tomar acciones como medidas correctivas, de acuerdo a las jerarquías de controles, ¿sí? En los artículos anteriores, ¿no? En este caso 96, y que se va a utilizar cómo se tiene que hacer justamente el procedimiento de la guía número 1, ¿sí? Y este anexo está dentro de la guía 1, ¿sí? Yo les voy a mostrar ahora para que ustedes conozcan cuál es la guía, ¿sí? Si algunos todavía no lo han revisado.
También menciona en la guía 1 que se tiene que usar, ¿qué cosa? 2 equipos. No se puede hacer la medición en realidad de monitoreo, ¿sí? Estos equipos de monitoreo para ruido, para medir el sonido, por ejemplo, dosímetro de ruido, ¿no? Entonces tenemos acá que mide la exposición a las personas que están expuestas a ruido, y ese instrumento se recomienda ¿para qué? Para determinar si excede o no el límite, ¿no? Entonces acá se tiene 2 tipos de dosímetros, ¿no? El tipo 1, tipo 2, el 1 que se usa normalmente para higiene, y el tipo 2 que es uso general. Entonces la precisión más o menos 0,5, porque justamente higiene va dirigido al trabajador, y el otro más o menos 1, ¿sí? La precisión es mejor para el tipo 1, ¿por qué? Porque se tiene justamente que monitorear el agente, en este caso específico, para la actividad que se esté desarrollando. Y este equipo, de acuerdo a la descripción, ¿sí? ¿En qué consiste? En un micrófono, como se puede visualizar aquí, se tiene un micrófono, ¿sí? Y se va ¿dónde se va a colocar, ¿no? Bueno, ya algunos, si es que han hecho la práctica, y si no, comento, pues se tiene que colocar, ¿sí? Cerca, ¿no? Al oído, en este caso, como se puede ver aquí, ¿sí? En el hombro, ¿sí? Aproximadamente cerca pues al oído, ¿no? Entonces, lo que va a monitorear, ¿sí? E integra y registra toda la energía sonora a la que el trabajador esté expuesto, ¿no? Si está manipulando un equipo, una herramienta, está trabajando en el lugar donde esté el equipo, ¿no? Y tiene que ser en la jornada de trabajo, ¿no? Ese equipo lo que va a hacer es calcular la dosis de ruido en esa jornada de trabajo, ¿no? El tiempo que esté, justamente el monitoreo que se va a realizar, y va a guardar toda la información, ¿sí? Y también se puede verificar que no pase, ¿no?, 215 decibeles, si fuera el caso, de acuerdo al tiempo, ¿no? Al tiempo de exposición. Y los dosímetros que se sugiere que también pueden ser usados como sonómetros, y también van a tener los diferentes tipos de parámetros. Entonces tenemos acá un dosímetro de ruido, ¿sí? Bueno, para los casos específicos había mencionado de tipo de actividades que van a desarrollar cada trabajador, normalmente en planta, al momento pues del proceso en sí, el chacado, por ejemplo, los equipos de molino de bolas, entre otros procesos, los que han ingresado, han tenido la oportunidad, pues el ruido es bastante, ¿no? El ruido en algunos casos, el nivel de ruido, pues de repente supera los 88, 90, quizás a más, ¿no? Y es cuando todos los trabajadores, de acuerdo a las señalizaciones que se tenga al ingresar, debemos de usar, ¿qué cosa? Pues protectores auditivos, ¿no? Sí, orejeras o protectores auditivos. Ya, entonces, como ejemplo, tenemos aquí. Bien, y los sonómetros, ¿sí? Que también tiene un micrófono, y los sonómetros, ¿qué cosa? Sound Level Meter. Y esa sigla, pues está en inglés, SLM, que son los sonómetros. Contiene micrófono, un amplificador, y que también va a medir, ¿no?, las frecuencias y, bueno, tipos de indicadores de medición. También este sonómetro pues va a medir el nivel de presión sonora en decibeles, como hemos mencionado, y además, ¿sí?, estas lecturas que se tiene de este equipo van a ser identificadas las exposiciones de qué, justamente del ruido de los trabajadores al cual están expuestos, ¿no?, en su lugar de trabajo.
por ejemplo, como se ve en la foto. Para evaluar ese tipo de exposición de ruido, se va a tener que integrar todos estos niveles de ruido, ¿no? De acuerdo a los rangos que van a obtener, ¿sí? Y el dosímetro de los personales, en este caso para cada trabajador, lo que va a hacer qué cosa va a estar integrado automáticamente, ¿no? Aquí hay que calcular de acuerdo al procedimiento de la guía. Como yo les mencionaba, tenemos una guía y ahí están todos los pasos a seguir. Y luego sabemos que se compara, ¿no? Se va a integrar los valores y desde 80 hasta 140. Hay diferentes tipos, ¿sí?, de sonómetros, tipo 0, 1, 2 y 3. El 0, como se puede visualizar, es para usar en laboratorios, más o menos 0,1 de precisión, ambiental, más o menos 0,5, ocupacional, más o menos 1, y chequeos, si fuera el caso, más o menos 3. Sí, entonces tenemos diferentes tipos de sonómetros, ¿ya? Bien, entonces acá podemos visualizar diferentes. Los dos tipos entonces de equipos de medición que se van a utilizar o se pueden utilizar para este tipo de monitoreos. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿No? De acuerdo a esta guía, como les decía, les voy a mostrar cuáles son los tipos, los pasos a seguir. El primero sería establecer un sistema de monitoreo, ¿no? Entonces, acá lo que se va a realizar es en diferentes tipos de qué cosa, de puestos de trabajo, ¿sí? ¿Cómo se hace el programa, no? Porque acá se establece el sistema de monitoreo a través de un programa de monitoreo. Como les decía, ya las empresas normalmente tienen un programa en la cual están codificados o están señalizados por zona, ¿sí? Por zonas, por plantas, por equipos, ¿sí? Por procesos, ¿no? Dependiendo de las empresas. Y sí, lo que se va a hacer es como que una actualización, una revisión de los puntos, ¿no? Porque de repente hace unos años se tenía, por decir, 10 puntos y quizás pasó un accidente de trabajo, ¿no? O no nos sabíamos, o la persona, los higienistas no se habían percatado de que podía pasar, pues, en algún momento una enfermedad ocupacional y no había sido medido en tal lugar, ¿no? A lo largo del tiempo quizás se dieron cuenta. Bueno, entonces se va a hacer, ¿qué cosa? Actualizaciones a ese programa, ¿sí? Y cambios cuando haya cambio de los procesos, cuando haya de repente cambios de equipo, ¿no? También de personal, es probable, entonces se va a tener que hacer o actualizar ese programa, ¿sí? Por las estadísticas, obviamente, también de qué cosa, de los accidentes que haya pasado, ¿no? Podría suceder, o los resultados de los exámenes, los monitoreos de qué, pues justamente del informe del médico ocupacional de la empresa. Entonces, lo primero es qué cosa, establecer un sistema de monitoreo y de acuerdo a ello, el higienista es quien va a tomar la decisión, ¿sí? Va a recomendar y la decisión finalmente va a tomar el gerente de seguridad ocupacional de la empresa. Dos, se va a tener que informar a los trabajadores. Sí, lo que habíamos dicho, ya se tienen los programas, normalmente los trabajadores que están muchos años ya conocen el procedimiento, ¿sí? Y directamente, pues, van a qué cosa, a seguir los pasos, ¿no? Va a llegar la contratista, la empresa, la consultora X, y va a realizar los monitoreos, ¿sí? En este caso, el trabajador tiene que estar con los equipos correspondientes, ¿sí? Y continuar, pues, de acuerdo a las recomendaciones del especialista, en este caso, el profesional que va a hacer el monitoreo, ¿sí? De acuerdo a la exposición de ruido del puesto de trabajo. Y en el caso después de que supere el máximo, y cómo usar el equipo de protección auditiva, que fuera. También las medidas correctivas, como les he mencionado, en el caso de que superen este límite máximo permisible. Calibrar el equipo, ¿no?
porque tenemos diferentes tipos de equipos de acuerdo a lo que se tenga o lo que se use, ¿no? Y esto se tienen que calibrar cada cuánto, ¿no? Sabemos que hay una calibración al año del equipo por el uso que se esté dando. Y esto de acuerdo a lo que se tenga con los certificados correspondientes. Este documento se adjunta al informe. Sí, esto ya lo conocemos, sí, ya lo conocen algunos, y si no, se los menciono. Además, hay que, antes de empezar a hacer el monitoreo, en este caso con el uso de dosímetro, sonómetro, pues se tiene que hacer, ¿qué cosa? Una verificación de la calibración de este equipo, ¿sí? Con un calibrador acústico. Y estos tienen que ser adecuados para el diámetro y forma del micrófono, ¿no? Colocando de la abertura del calibrador, a veces necesita un adaptador, ¿sí? Y que normalmente el nivel de sonido puede ser de 114 decibeles, ¿sí? Y si se usa, bueno, el dosímetro, sí, podría setearlo en funciones de sonómetro, por ejemplo, nivel equivalente, nivel pico, entre otros, ¿sí? De intensidad que va a ser leída, ¿sí? Y va a ser emitida por el calibrador, puede variar de más o menos decibeles, ¿sí? Si no, se debe usar un instrumento ¿para qué cosa? Para evaluación de ruido que esté calibrado. Y sabemos si es que sabemos cómo un equipo pues está realizando mediciones muy variadas, pues algo sucede con este equipo, ¿no? Bien, entonces dependiendo del equipo a calibrar. Como paso 4, tenemos las muestras de ruido, ¿sí? Con el dosímetro. Y vamos a ver que ya también se les ha mencionado dónde va a estar el micrófono. En este caso se encuentra acá, ¿sí? Sí, acá como podemos visualizar, la persona que está desarrollando el trabajo. Acá hay un cable, acá hay un equipo que puede estar en la cintura, en el bolsillo, cómo se adecue para cada trabajador, ¿sí? Y después se va a tener que, si se usa un sonómetro, el paso 5. Yo les voy a mostrar acá la guía, cuál es la guía también. Paso 6, calcular qué cosa la exposición de los trabajadores. Y hay 3 formas, ¿sí?, en que el equipo puede entregar, ¿sí?, de acuerdo a, bueno, los equipos cada vez van mejorando, más tecnológicos, más precisos, ¿no?, de mejor calidad, más sensibles. Eso ya depende del equipo, la marca, ¿sí?, y todos los cambios que van a tener, ¿no?, de información, no solamente para el caso ocupacional, ¿no?, o de ruido, no para los demás. Entonces, ¿qué es lo que se va a entregar como datos? Bueno, dosis de ruido, y en el caso se va a evaluar si para la jornada diaria, ¿no?, en este caso que no supere el 100%, también se va a superar, bueno, en el caso del límite permisible, las dosis que puede estar de 90, 87, 88%, y el límite permisible, ¿no? Las dosis, como se menciona, casi 105, 110, y que se ha superado el límite máximo permisible. Nivel de equivalente de ruido, que se va a comparar con la tabla 1 que has mencionado de la lista que les he comentado, ¿no?, donde está de acuerdo a las horas de trabajo, los decibeles que se tiene en el lugar expuesto, el trabajador esté expuesto. Además, de acuerdo a los tiempos, sí, es lo que menciona esta tabla 1, niveles de equivalencia en periodos, los sonos obtenidos por las mediciones con sonómetro, para comparar con los límites permisibles, y se va a calcular la dosis, ¿no?, con el método que se describe. ¿Cuál es el método? Ya esta fórmula, ¿no?, en la cual la dosis, en este caso, es igual a 100, el tiempo que se da el trabajador expuesto a nivel sonoro y el tiempo de exposición permitido en esa tabla 1, ¿no? Bien, tenemos entonces que la evaluación 7
tenemos el paso 7 es la evaluación de esos resultados. Ya, tenemos entonces para 82 decibeles, tenemos en 8 horas y dosis mayores al 50%. Entonces acá se va a recomendar que el trabajador, por ejemplo, puesto, será incluido en la actividad de capacitación, ¿no? Para la prevención de pérdida auditiva. Después tenemos acá para los valores de exposición mayores de 85 decibeles en 8 horas, ¿sí? Para exposiciones a mayores de 100 decibeles, menores a 105. Aquí sabemos, para el caso 2, por ejemplo, 85 decibeles, que tenemos para 8 horas, la dosis si fuera mayores a 100, todas las medidas correctivas, ¿no? Implementar todas las medidas de exposición, ¿sí? Porque acá se tiene que usar, de hecho, ¿qué cosa? El equipo de protección auditiva como medida de control temporal. Para valores de exposición mayores a 100 decibeles, ¿sí? Lo que se tiene que usar obligatorio, ¿sí? El doble de protección auditiva, es decir, los tapones más los protectores auditivos, ¿no? Y en el caso 4 sería para más de 105 decibeles, no debería estar expuesto ningún trabajador, o sea, ninguna persona tiene que estar expuesto a más de 105 decibeles, ¿sí? Entonces, esa es la evaluación del paso 7. ¿Qué efectos de ruido podemos tener si estamos expuestos mucho tiempo, ¿sí? Como de acuerdo a las evaluaciones de los monitoreos que se han realizado? Pues cambio temporal en el umbral de la audición, todos los efectos que puede ocasionar, sordera permanente, ¿sí? Si estamos en un lugar muy ruidoso, cuando salimos del lugar es como si estuviéramos escuchando algún zumbido, es probable, y nos va a quedar quizás por el día, ¿no? O las horas de trabajo. Trauma acústico, por ejemplo, cuando ya tenemos una pérdida permanente de nuestro sentido. En este caso, nosotros como lo llamamos, bueno, sordos, ¿no? Pero no, es hipoacusia. Sí, hipoacusia, ustedes saben que tienen o sufren o han tenido algún tipo, es una enfermedad, de hecho, podría ser ocasionada por el tema de trabajo o, bueno, por también la edad, ¿no? Las personas mayores sufren de, pues, la pérdida del sentido auditivo y ya no escuchan. Normalmente cuando casos sucede en las empresas, porque están mucho tiempo trabajando, es probable en planta. Porque esto normalmente sucede, los que están más expuestos es en planta por los ruidos excesivos de los equipos, de las herramientas, más que todos los equipos, ¿no? En este caso, lo que hace más ruido de metal a metal, por ejemplo, les decía los molinos, ¿no? Los molinos, al momento de girar y girar, van golpeando y ahí es probable que se tenga expuestos, ¿no? Después, bueno, las personas que trabajan en campo también, más que todo las voladuras, ¿no? Es por eso que para cierto, ya esto no es a cada rato, pero cuando están expuestos usan su doble protección, es probable, dependiendo la distancia también donde se encuentre cada trabajador. Bien, entonces tenemos los diferentes efectos de salud que puedan tener. De hecho, para esto habíamos dicho que debemos de usar nuestros EPPs correspondientes, de acuerdo a la actividad en específico para nosotros. Si estamos hablando de ruido, los tapones, los protectores auditivos, y sucesivamente cuando veamos los otros tipos de agentes que se tengan. Medicina ocupacional, como sabemos, nosotros trabajamos de la mano con los doctores, los médicos ocupacionales, porque ellos lo que van a prevenir son las enfermedades ocupacionales, ¿no? Y ellos lo que van a ser dedicados pues a prevención, manejo de lesiones, enfermedades e incapacidades ocupacionales. Incapacidades ocupacionales, ¿por qué? Porque si tenemos una persona que está sufriendo algún tipo de enfermedad como hipoacusia, ¿no? En algún momento va a ser hipoacúsico porque va a perder, ¿no? El sentido. Entonces, pues ahí tenemos problemas, ¿no? Inclusive acá se puede ganar algún
de repente juicio, sí, algún reclamo por parte de algún trabajador, como ha pasado, ¿no? Como pasa en algunas empresas. Entonces acá lo que se pretende es que promover qué cosa en cuanto a salud, que es un derecho que todos los trabajadores tenemos, ¿sí? Y que promueva y mantenga el qué cosa bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las actividades que se vayan a desarrollar en la unidad minera, ¿no? Y lo que se quisiera es qué cosa, que se adecue el trabajo al trabajador y atendiendo sus aptitudes y capacidades. ¿Por qué? Porque cuando dice factores de riesgo, ¿no? Condiciones de trabajo y factores de riesgo y se adecúen al trabajador, porque esto es ergonomía, ¿no? Cuando tengamos un agente, un monitoreo de agentes ergonómico, porque quizás mi trabajo no sea el adecuado quienes están expuestos o para las condiciones de trabajo que hemos mencionado, ¿no? Específicamente ruido. Bien, entonces tenemos acá que la medicina ocupacional pues nos previene, ¿sí? Nos previene de algún tipo de enfermedad. Y la enfermedad ocupacional no da inmediata. Sí, eso también les he mencionado algunas veces, ¿sí? En las clases. En algún momento, ¿por qué? Porque la enfermedad ocupacional va a dar a lo largo de los años, ¿no? En 5, 10, 20 o quizás más. Es por eso que la enfermedad ocupacional, como parte de, por ejemplo, específicamente de la pérdida del oído, ¿sí? De hipoacusia, si tienen en algún momento, pues se va a tener que evaluar. El médico, no crean que es sencillo que un médico ocupacional mencione que es una enfermedad, ¿no? Se lo notifique como enfermedad. Tiene que haber una evaluación previa del médico especialista, el médico especialista envía la información al médico ocupacional, el médico ocupacional lo va a también compartir con la gerencia, sí, recursos humanos, gerencia, pues porque todos deben de conocer, porque si hay una persona que, así como tiene un accidente de trabajo, también una enfermedad ocupacional. Y es por eso que esas enfermedades ocupacionales, pues también son notificadas al ministerio y también a los entes, ¿no? A los entes reguladores, en el caso del sector minero. Y también, ¿qué pasa luego? Pues podría suceder que en algún momento también hay una queja por parte del trabajador, ¿cierto? Podría suceder. ¿Y qué es lo que pide en el caso del Ministerio de Trabajo? O en este caso es una FIL, sí, a través de el Decreto Supremo, como ustedes saben, el 005, el 050-2013, sí, el 005 lo menciona en cuanto a los registros, ¿no? Registros de accidentes, enfermedades. Por un lado es exámenes médicos y por otro es de enfermedades ocupacionales. Entonces, ese registro se debe de tener, ¿no? Firmado, actualizado por el médico ocupacional, ¿no? En la cual se tenga la información. Y si es que hay una enfermedad ocupacional, se usará el registro, firmará el médico y se notificará, como sabemos, ¿no? Y en una tabla también se puedan tener los casos de enfermedades ocupacionales. En las siguientes clases que vamos a ver, por ejemplo, de accidentes de trabajo, ahí les voy a mostrar las estadísticas, ¿no? Cómo va y también las notificaciones justamente de las enfermedades ocupacionales que las empresas, más que todo, comparten. Algunas de ellas, las mineras, obviamente están obligadas, ¿no? Obligadas. Bien, entonces, esto como parte de medicina ocupacional, ¿sí? Entonces, el médico va a través del área, el equipo de profesionales, justamente para prevenir que no suceda, que no vaya a ser una enfermedad ocupacional, para que no suceda esta enfermedad ocupacional, y justamente se toman todas las medidas de control, acciones correctivas que menciona justamente el reglamento, parte de la guía,
Y además como política, ¿cierto? Como política de seguridad ocupacional en la empresa, la unidad minera, pues se tiene justamente ello, ¿no? El bienestar, sí, promover el bienestar y evitar que los trabajadores pues sufran, entre todos los compromisos, pues tenga una enfermedad ocupacional. Es eso, ¿sí? Entonces yo le voy a compartir ahora la guía para el caso, la primera que estamos viendo, y las siguientes clases les voy a compartir las demás, las dos guías adicionales. Bien, entonces tenemos acá la guía de ruido, la voy a mencionar, ¿sí? Tenemos acá para que se pueda visualizar, ¿sí? Y así esta guía se tiene donde en justamente como parte del reglamento de seguridad ocupacional. En algunos casos no está en el reglamento, sino está parte. Ustedes pueden ingresar y pueden bajar también información. Guía de ruido, ¿sí? Como parte del artículo 103, ¿sí? Y los equipos de medición del sonido, que es el dosímetro, que es el sonómetro, los pasos a seguir que mencionamos, ¿sí? Establecer el sistema de monitoreo, informar a todos los trabajadores, calibrar los equipos, importante. La toma de muestras. ¿Cómo se va a tener que hacer la toma de muestras, no? Acá incluso menciona todo lo que se va a tener que realizar usando el equipo. Entonces, está muy detallado, ¿sí? Desde encender el equipo, verificar las baterías. Eso también es importante, las baterías, ¿no? Porque ¿qué sucede? Que de repente se descargó, sucedió algo, ¿no? En algunos equipos usan pilas, ¿no? Otros, bueno, ya si tengo el cargador, obviamente lo puedo cargar inmediatamente, ¿no? Asegurarse que esté programado a las escalas, ¿no? A, slow, O, y la tasa de cambio en 3 decibeles, verificar la calibración del equipo y resetear el dosímetro. Luego, mencionar al trabajador justamente de que haga su actividad cotidiana, porque se va a hacer la medición, comunicándole, ¿sí? Y no debe tapar, importante acá, no debe tapar el micrófono, ¿no? Justamente que estemos mencionando que va al costado, ¿no? Sino cómo vamos a poder obtener la información si está tapado. Se tiene que, en el caso de que es una persona o trabajador que todavía no había sido antes monitoreado, pues decirle que justamente de qué consiste, ¿no? Algunas recomendaciones con el equipo, el cuidado que debe de tener. Luego de ello, en el caso de, como no podemos estar todo el tiempo ahí, porque vamos a seguir haciendo otras mediciones con otros trabajadores en el mismo lugar, quizás, dependiendo de dónde esté ubicado, pues se le va a mencionar ello, ¿no? Que se va a retornar para que pueda justamente tomar valores, equipos y chequear el micrófono, ¿no? Entonces eso tiene que informarse al trabajador. Como siguiente paso, colocar el micrófono en el hombro, como hemos mencionado, para que justamente pues podamos tener la información, ¿sí? Tenemos también encender el dosímetro y registrar la hora de inicio, ¿no? A qué hora se está empezando con el monitoreo. Verificar la posición del micrófono periódico a lo largo de esta jornada, que puede ser cuánto tiempo, ¿no? Puede ser 8 horas, 10 horas, ¿cuánto tiempo va a ser, no? Y se recomienda las mediciones de jornada sean completas o como mínimo del 70% del tiempo total de la jornada, ¿no? 70%, es decir, que si son 12 horas de trabajo, por ejemplo, el 70%. Entonces será ¿cuánto? 10 horas, ¿sí? Dependiendo, 8 horas. Y además también lo ideal sería pues estar durante todo el tiempo, ¿no? Lo ideal sería. Bien, después de eso se va a tener que registrar esos valores, ¿sí? Se apaga el dosímetro, el equipo que se esté utilizando y en sí se registra la hora de término, ¿sí? Importante porque incluso también tenemos que en algunos casos hojas, ¿sí? Cuadros, y ahí marcar obviamente cada puesto de trabajo el cual ya se ha hecho la medición de acuerdo al programa
y tomar esa data, ¿no? Por puesto, por hora, por trabajadores, en fin. Y luego explicarle las recomendaciones que se tenga cuando hay cartillas, hojas, entre otros, de ruido y en caso del control. Después de eso, reverificar la calibración del dosímetro para volver pues, a ser usado después, ¿no? Bien, entonces esto es cómo se hace el procedimiento para el uso del sonómetro, ¿no? Para el dosímetro, perdón. Y el sonómetro que tenemos acá a continuación, similar al anterior, y acá lo que se va a hacer después de calibrar, ¿sí? Colocar el micrófono a la distancia de 30 centímetros del oído. Esto es lo que hay que tener en cuenta y observar los valores por 30 segundos. Por 30 segundos. Tomar justamente las muestras, ¿sí? En el día de trabajo y también registrar, encontrar los niveles sonoros altos de cada actividad que va a realizar. Aquí hay que tener en consideración, ¿sí? Que se tiene ventanas, ¿no? Puertas, lo que fuere, y si es que aplicara, también con ello, pues hacer las mediciones. Luego hay que hacer un gráfico donde se tomó cada lectura. Esto es, como les decía, hay de acuerdo al programa, un mapa, una hoja en la cual se está registrando. Y eso se aplica para todos los monitoreos, ¿no? Después de ello, se recomienda las cartillas y finalmente la verificación de la calibración del equipo. También se tiene que hacer, después de todo, los cálculos, ¿no? Para ambos casos, y esto ya les había mencionado, ¿sí? Como parte de la información, ¿no? Entonces se tiene el cálculo del sonómetro, la dosis, que es igual a 100 por producto, la suma de qué, los tiempos del trabajador expuesto a la actividad sonora, entre el tiempo de exposición permitido, tomado de qué, de la tabla 1. ¿Se acuerdan de la tabla 1? Ahora la vamos a ver, ¿no? Y lo que vamos a exponer acá es la exposición del trabajador como sigue, ¿no? 88 decibeles por 2 horas, 4 horas son permitidas este nivel, 85 4 horas, 82, una serie. Para el caso de, ¿sí? Por ejemplo, acá, cuando estemos usando, incluso está un ejemplo como para que se guíen, ¿sí? Esta guía justamente da un ejemplo para que puedan calcular, ¿no? Para que puedan tener los datos, en este caso sería para 2 horas, ¿sí? Entre 4 horas entre 8, 2 entre 16 y nos sale porcentaje. Y esto sería como parte de ahora. También se puede utilizar, ¿qué cosa? La tabla 2, que ya también los hemos mostrado, y evaluar el resultado. ¿Cómo se evalúa? De acuerdo a la tabla y las horas de exposición y los decibeles, ¿sí? Eso es para evaluar. Y esta es la tabla 1 que se mostró, ¿sí? Cuando iniciamos las clases, ¿no? Los decibeles, las escalas de ponderación del nivel de ruido, así como la exposición de jornada laboral, ¿sí? De acuerdo a las horas, ¿no? Los cálculos que se tiene que hacer, ¿sí? Como parte de qué cosa, de los cálculos, ¿no? Ya sabemos que esta tabla es la usada, y de acuerdo al tiempo de exposición máxima al nivel de ruido del cual está expuesto el trabajador, ¿no? El nivel de ruido de decibeles, y pues calculamos, ¿sí? Y para el nivel de porcentaje de dosis también se puede calcular, ¿no? Tenemos el tiempo, la fórmula y podemos revisar. Entonces, así es como se va hallando el porcentaje de dosis, y para un nivel equivalente resultante de varias mediciones, sí, varias mediciones que se pueda tener, pues se tiene el nivel para varias variaciones en esta fórmula con logaritmos, y luego tenemos el tiempo que duró el evento en el nivel de ruido, el otro tiempo en el nivel de ruido, ¿no? Porque puede haber varios tiempos como hemos mencionado.
Y finalmente sobre los tiempos, la suma de todo, y nos vamos a tener justamente el nivel equivalente resultante de esas mediciones. Entonces, fíjense que esta guía es fácil de entender, está todos los pasos a seguir para el caso de la medición de ¿qué? De ruido. Entonces, similar, tenemos las siguientes guías. Entonces, las otras va a ser más sencillas porque ya le estamos explicando acá el paso a paso de cómo se hace uso de esta información y que esto se usa como parte del informe o monitoreo y es justamente la herramienta que nos va a ayudar, ¿no? Para poder realizar los monitoreos de acuerdo a los programas, ¿sí? De acuerdo a dónde se ha identificado los niveles de ruido y de acuerdo a los equipos que se van a hacer donde se tiene mayor o de repente pues identificado ya los posibles, ¿no? Cambios y qué acciones se va a tener que hacer. Después de toda esta información, después de esta parte que se monitoreo, ya evalúan. Luego viene el resultado, que sería el informe, ¿sí? De la empresa consultora externa y después ya todas las medidas o controles y cambios que hay que hacer, ¿sí? Para que, pues, evitar justamente que un trabajador esté expuesto, ¿no? A diferentes agentes, específicamente ahora para este caso. También no olvidar que todas las empresas tienen sus propios, ¿qué cosa? Sus propios equipos de medición. Internamente ellos van midiendo, ¿sí? De acuerdo a las frecuencias, de acuerdo a sus programas internos que se tenga, para que justamente controlar, ¿no? Y además, pero no puede ser juez y parte, ¿sí? Es por eso que también alguien externo tiene que llegar para hacer esas mediciones por lo menos una vez al año. Una vez al año realizan estos monitoreos, diferentes tipos de monitoreos que vamos a ir viendo, que se ha mencionado, los físicos, los químicos, el caso biológicos y psicosociales y ergonómicos que les mencionaba. De acuerdo a ello, entonces lo que se va a hacer es eso, ¿no? El tener la información de la empresa externa con lo que tal vez ellos han hecho sus mediciones internas, ¿no? Para ver cómo está y las medidas. Si ellos mismos antes de los monitoreos de repente ya tomaron sus controles y quizás pues en los resultados se refleje ello. Y si no, pues bueno, van a tener que eh, empezar a tratar, ¿sí? Hacer los cambios, las mejoras, las correcciones de acuerdo a lo que se encuentra, ¿sí? Y entonces eso en general, ¿sí? En cuanto a monitoreo, en este caso específico, de ruido. Sí, vamos a tener las otras clases, ¿sí? En este caso tenemos de ruido y la siguiente vamos a continuar con los demás agentes y luego vamos a ya hacer los otros temas que también son bastante interesantes y nos vamos a basar en toda esta información que hemos tenido, ¿no? Entonces, es una primera parte y continuamos la siguiente clase. Bien, entonces esta información también se les va a compartir. Además, como les decía, no olvidar que en la siguiente clase les voy a mostrar un modelo, ¿sí? De un programa, por lo menos una foto y un informe de una empresa que realizó para que también vean la diferencia de un monitoreo en una empresa que no es del sector minero, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia, ¿no? Entonces, ¿por qué, no? Entonces, apoyándonos, de hecho, en las guías, ¿sí? Que son las 3 que les menciono, y también en la información de un programa.
¿no? De un programa que se tenga que desarrollar internamente, ¿sí? En la empresa por los profesionales de higiene, que habíamos mencionado quiénes son, con la ayuda, también el acompañamiento del médico ocupacional, porque van a tener que justamente revisar esa información amplia. Y si es que hubiera algo que difiere o algo que de repente está fuera de los estándares, fuera de los límites, pues ahí el higienista va a tener que revisar, ¿no? Analizar, evaluar qué pasó y qué puede mejorar, qué hay que hacer. El higienista normalmente es una persona pues que le guste los cálculos, bastante matemático quizás, analítico, y pues que pueda resolver estas situaciones en la cual pues se tenga que actuar, ¿no? Y a través de este higienista o esta persona de higiene va a tener que reportar, ¿cierto? Compartir con la gerencia de seguridad ocupacional. Además, sabemos que hay procedimientos, ¿sí? Procedimientos de higiene ocupacional que voy a compartir la siguiente clase. En cuanto a información también, como les mencionaba, de empresas que pues veo que tienen un buen sistema de gestión de seguridad ocupacional, revisando la información que comparten y otras pues que también a detalle que quizás algunas personas todavía pues no conocen un poco más de este tema, que es tan complejo en el sector de salud ocupacional, de acuerdo al reglamento sobre salud ocupacional en minería, pues es bastante amplio, ¿no? Quizás nosotros estamos viendo parte de todo lo que hay en este sector, en esta industria. Bien, entonces continuamos la siguiente clase. Muchas gracias.